Great Molthaus, 17 de abril de 1948. El lenguaje universal. Idea trabajo. En una oportunidad Gurdjieff expresó que para comprendernos unos a otros era necesario aprender un lenguaje común. Ouspensky dijo que, al estudiar este trabajo, la gente aprende un lenguaje común y haciéndolo así se comprenden unos a otros. Gurdjieff afirmó asimismo que existe un lenguaje universal, por cuyo intermedio, todas las personas del mundo pueden conversar unas con otras. A este respecto Gurdjieff dijo que el arte consciente, que se distingue del arte subjetivo, es un ejemplo de lenguaje universal. Comentario. Empezaré por decir que las gentes imaginan que se hablan el mismo lenguaje mundo, digamos, el inglés, se pueden comprender unas a otras mediante el conocimiento de las mismas palabras. Pero las palabras significan muchas cosas. El uso de una palabra como digamos, amor, es al parecer un medio muy sencillo de comprenderse los unos a los otros. Pero cada persona tiene ideas diferentes en relación con la palabra amor. Por ejemplo, amo el chocolate, amo el dinero, amo a mi perro, amo mi abrigo de guisón, amo un baño caliente. Por cierto, no se podría agregar aquí de un modo satírico a las palabras. También lo amo. Al emplear las palabras de esta manera, meramente como palabras, sin ninguna idea que las respalde, surge Babel, una confusión de meras palabras o eslogans o clichés pertenecientes al pensamiento asociativo. Es lo mismo que explicar la idiosincrasia de un hombre diciendo que es cristiano. Sí, pero ¿acaso quiere decir que tiene el cristianismo del hombre número 1, o del hombre número 2, o del hombre número 3? O, nuevamente, del hombre número 4, del número 5, del número 6, del número 7. En cada caso, la palabra cristiano significa algo muy diferente. ¿Por qué? Debido a las ideas que se relacionan con la verdadera palabra cristiano. Hay 7 clases de cristianos, todos con diferentes ideas acerca del cristianismo. Las palabras que empleamos están respaldadas por ideas más o menos ricas, según el propio nivel de comprensión. Ahora bien, si pensamos en ello, toda experiencia que nos lleva a algo nuevo es aquella que es a tal punto mejor que lo que se experimentó antes que lo que se creía bueno parece ahora imperfecto. El significado mayor absorbe al menor. Y esto es, de paso, la solución a la tentación y la única cosa que la puede sanar y curar, a saber, el contacto con las ideas superiores, que hace el significado pequeño menos hipnótico. Aquí les recuerdo en dónde están, en un ser pequeño. El trabajo se propone construir dentro de nosotros toda una serie de nuevas ideas interrelacionadas que tienen su origen en otra fuente superior a nosotros, con la cual están conectadas palabras especiales, por cuyo medio nos ponemos mágicamente en contacto con ellas. En este sistema no hay palabra que no se refiera a una idea distinta con tremendo poder de significado. Cuando las ideas del trabajo construyen en el hombre un organismo receptivo, no en el hombre que sirve a la vida externa, mediante un superficial pensar exterior, sino en el hombre real, esencial, mediante el ver y sentir la verdad a solas, en especial, en los momentos en que se siente más solitario, entonces, las ideas que respaldan sus palabras serán similares a las ideas que respaldan las palabras de una persona que está en el trabajo y lo entiende. Así ambos tienen un lenguaje común. Y esto nos muestra quién es nuestro prójimo en el sentido esotérico. Es necesario amar al prójimo, no desde un trato mecánico sino desde un trato consciente. Y así se comprenderán los unos a los otros, y será una experiencia extraordinaria de unos con otros. Los medios están al alcance de todos. ¿Por qué no los usan? Esto es, aparte del impacto mecánico que los unos producen sobre los otros y que vemos por doquier.
Ahora bien, la densidad de significado de una palabra depende de la calidad y de la escala de las ideas que la respaldan. Por sí misma una palabra carece de significado. Su significación se debe al flujo del significado que conduce. Las palabras más comunes que se emplean, tales como yo y usted, ¿qué significan? La densidad de significado de una palabra depende, por lo tanto, de las ideas del pensamiento que la respaldan. Cuando reflexiono acerca de esta muy peligrosa palabra, yo, que hasta ahora he controlado mi vida en todas las situaciones, empiezo a discernir lo que significa el trabajo. ¿Cuál de los yoes? Nos han enseñado que existe un lenguaje universal, y nos han enseñado que ninguna persona puede entender a otra, a no ser que aprenda en un lenguaje común. Con relación a dicho lenguaje, la palabra yo no es válida. Adviertan que un lenguaje común debe llevar a un lenguaje universal, en el cual la palabra yo tal vez no exista. Usemos aquí dos ideas de trabajo. 1. El significado del pensamiento relativo y 2. La ley de octavas. En cuanto a 1, esto es, el pensamiento relativo, el trabajo enseña que debemos aprender cuál es el significado del pensamiento relativo, y además, que siempre pensamos relativamente. La palabra yo, por ejemplo, es relativa. Interpretémosla brevemente. Un hombre se toma a sí mismo como yo. Ahora bien, yo no puedo entender la Tierra, digamos, tomada por sí misma. Es parte de alguna otra cosa. A menos de llegar a entender que forma parte del sistema solar, no se la puede comprender correctamente. Ahora bien, a la vez es preciso comprender que nuestro solo sistema solar es una parte muy pequeña de la galaxia que se extiende como un disco de luz a través del cielo. Si tomo a la Tierra por sí misma no estoy pensando relativamente. Ni tampoco puedo tomarme a mí mismo por lo que soy. Soy parte de algo. Y más aún, la galaxia o Vía Láctea en la cual nuestro Sol y los planetas son un mero punto, es una de los millones de otras galaxias o islas estelares con soles y planetas similares, miríadas y miríadas de ellas. Ahora bien, ¿por qué una persona no comprende la Tierra si la toma por sí misma prescindiendo que es una pequeña parte de un todo, el que a su vez es una pequeña parte de un todo mayor y así sucesivamente? Luego, en nuestras discusiones debemos tomar en consideración esta cuestión. Si considero la Tierra como una cosa en sí misma, aislada de todo lo demás, y por lo tanto independiente, daré a mi estudio de la Tierra un valor que no le pertenece. Sí, en especial, creo que esta minúscula Tierra es el único planeta importante en el inconmensurable universo de soles y galaxias, ¿y acaso la Tierra no contiene esa maravillosa cosa llamada yo? Luego mi pensamiento estará sobrecargado por mi cegador egotismo. Mi conclusión es errónea en algo, en algún punto. Ahora bien, un astrónomo lo lleva de noche para que mire las estrellas con el telescopio. No sucede nada. Pero a veces, mirando las estrellas, cuando no se piensa hacerlo, se siente una extraña emoción, un nuevo alimento de impresiones. Dicha emoción puede ser descrita diciendo que está más allá de las autoemociones. Esta emoción es un rastro de una verdadera emoción, y no tiene nada que ver con la autoemoción de la falsa personalidad. Esa extraña emoción, digo, es una verdadera emoción, y todas las verdaderas emociones son cognoscitivas y disuelven nuestras pequeñas emociones domésticas. Algunas emociones nos ciegan, otras nos abren otros horizontes. Las verdaderas emociones siempre nos enseñan algo, no en palabras, sino en ideas, percibidas emocionalmente. No recibimos el conocimiento tan solo a través del intelecto. Y cabe advertir que cada centro atrapa rayos de significado del reino de las ideas según su propia manera, porque cada centro tiene lados intelectual, emocional y motor, y muchas importantes subdivisiones receptivas.
Se puede atrapar una idea, por lo tanto, de muchas maneras diferentes, como pensador, pintor, poeta, músico, carpintero, ingeniero, escultor, dramaturgo, arquitecto, titiritero, hombre de negocios, fanático, esposa, madre, padre, o simplemente un hombre que lleva un sombrero hongo. Ahora bien, estamos hartos de ideas que entran por el lado del alimento de impresiones. Pero estas tienen diferentes orígenes. Hay ideas eternas, que alimentan siempre en el tiempo. Y las hay hechas por el hombre, que son ideas de una época. Las ideas eternas son llamadas en el trabajo influencias y provienen del círculo consciente de la humanidad. Las ideas hechas por el hombre, las ideas o influencias creadas por la vida, tales como las apuestas de fútbol, son llamadas influencias o las ideas actúan sobre nosotros a modo de influencias. Una ideología, como se la llama hoy día, es una idea que la gente sigue, tal como la idea de libertad, igualdad, etc. Consideremos la idea de que se puede ser libre, exactamente esta. Todos pueden ser libres. ¿Cómo? El trabajo dice que estamos bajo 48 órdenes de leyes si permanecemos dormidos. Puesto que ni siquiera Cristo era libre sino que tenía que obedecer, cabe preguntarse cuál es la calidad de esta idea, de esta ideología, según la cual se puede ser libre. ¿Es respaldada por alguna idea verdadera? ¿Cuál es su nivel? Donde se origina en el rayo de creación, que es la escala de ser que nos lleva al ser absoluto. Comprendemos un tanto lo que significa la libertad relativa en el trabajo, esto es, cómo podemos ponernos bajo influencias superiores, por medio del trabajo sobre sí. Basta evitar las emociones negativas, y se estará bajo nuevas influencias. Esto es claro. Pero en el trabajo empleamos, entonces, la palabra libertad en conexión con una idea de gran densidad de significado que tiene tras sí el rayo. Son influencias C, descendiendo desde una mente superior, de algo que está por encima de nuestro nivel. No es una idea de libertad hecha por el hombre, como si el hombre, que es incapaz de hacer la parte más sencilla de su cerebro y de su cuerpo, pudiera estar libre en el sentido común. Esto es pura trivialidad. ¿Puede usted ser libre si no comprende en lo más mínimo cómo fue hecho? Sin embargo, como es sabido, la palabra libertad ha escapado al dominio de la verdadera idea esotérica que la respalda y, por así decir, ha perdido su origen, su parentesco, y anda por el mundo como un peligro común. Sí, es un peligro. Porque cuando una palabra escapa su correcta conexión con las ideas que la respaldan se convierte en un peligro para todo hombre carente de educación o de principios. Es una palabra divorciada de su verdadero significado, exactamente como la palabra amor a la cual ya nos hemos referido. Así decimos palabras sin ton ni son, carentes de significado, de hecho, entablamos guerras a causa de esas palabras, que han escapado a su correcta conexión con las ideas. No obstante, a medida que aumentamos de estatura en el trabajo, empezamos a pensar en el significado de las palabras que tan fácil, tan mecánicamente nos arrojamos los unos a los otros. De este modo, para pensar relativamente, debemos apercibir, esto es, percibir conscientemente viendo la verdad de lo que se ve, es decir, que somos parte de un todo, y a menos de saber algo acerca de ese todo, las ideas que tenemos sobre nosotros mismos son erróneas. Les daré un ejercicio para pensar. Traten de pensar, y aquí digo pensar, y no dejarse arrastrar por la corriente del pensar asociativo que cada día nos desgasta más. Primero piensen. ¿Qué es lo que deriva de mí mismo, lo que deriva de los otros, y lo que deriva de algo más grande que yo mismo que, digamos, se llama comúnmente Dios? Supongamos que va a decir algo. Pues bien, tome las dos primeras fuerzas en la tríada descrita aquí. ¿Lo que dice solo deriva de sí mismo? Por supuesto que no. Y prosiga pensando de este modo, y llegue finalmente a su máquina cerebro.
¿La ha creado acaso tiene el más mínimo conocimiento sobre su manera de funcionar? Este pensar verdadero despierta el centro emocional, esto es, le procura verdaderas emociones cognoscitivas, en lugar de, digamos, las emociones nunca enviadas al lavadero, el olor de las emociones autodomésticas en las cuales nos detenemos fácilmente sin tener nuevas ideas y su fuerza. El trabajo es, de hecho, un lavadero. ¿Para qué? Pues bien, intente observar su acostumbrado estado emocional y sus pensamientos. ¿No desea acaso lavarlos? Y aquí, desde luego, viene el tremendo simbolismo de los evangelios respecto de lavar todo el cuerpo en agua, lavar los pies, y todo el resto. Les diré que aquí no me refiero a enviar enseguida la ropa física al lavadero. Hablamos aquí de la ropa psicológica, esto es, de las ideas y actitudes que seguimos, porque el primer cuerpo espiritual o cuerpo psicológico que buscamos hacer, está vestido en lo que consideramos verídico. La mente está vestida por lo que considera verídico. Debemos lavar la mente y obtener una mejor vestimenta. Y así, otra vez, viene Ihuiea como principio fundamental de los evangelios, lo cual significa cambio de mente. Pues bien, equivale a lavar las cosas viejas. Empero ¿no es acaso asombroso que, personas que están desde hace mucho en el trabajo, sigan poseyendo las mismas inculcadas actitudes, amortiguadores y todo lo demás? ¿Por qué? Porque carecen de un vestido de bodas, esto es, carecen de un verdadero deseo de unión con la verdad del trabajo. Se contentan con hablar del trabajo, a veces muy extensamente, y luego retornan a casa, como dicen los evangelios, esto es, a la vieja casa mental de sí mismos. Es decir, no se lavan con la nueva verdad del trabajo, sino que se aferran interiormente a su verdad mecánicamente adquirida e implantada. Así, al oír el trabajo, regresan cada uno a su casa. Les daré ahora otro ejercicio referente al pensar relativo. Se comprende que, el pensar relativo, depende de ver cuando una cosa está en relación con lo que es parte de ella, y qué es lo que es parte de ella. Por lo tanto, les expondré las siguientes ideas para que reflexionen acerca de ellas y las discutan. 1. ¿Es la religión la parte que se interesa en el todo? 2. ¿Se interesa el ser entero en la parte, la caridad o el amor consciente? 3. ¿Se interesa únicamente la parte en sí misma, en el egoísmo? 4. ¿Se interesa únicamente la parte en sus partes, en la ciencia? Nos referimos ahora brevemente a las octavas. Todas las octavas tienen que ver con grados superiores e inferiores. Tomemos el significado como punto de partida y construyamos una octava descendente característica, por completo experimental. Recuerden que este es un comentario. 2. Significado eterno. En el comienzo era el logos, o significado. Sí, significado eterno que fluye en las ideas eternas. Aquí no existe pensamiento alguno. Ideas del pensamiento que pueden ser correctas o equivocadas son los pensamientos de ser de hablar ni las palabras literalmente proferidas para expresar las ideas de los pensamientos. Ahora bien, en lo que respecta a la enseñanza de un lenguaje universal, se ve que en el nivel Mi, se expresan las ideas que están tras los pensamientos del propio idioma de cada nacionalidad, inglés, francés, etc., de modo que las personas de distintas nacionalidades no se comprenden, como suele decirse, las unas a las otras si pertenecen a diferentes países con una diferencia palabra. Pero si se pudiera hablar a otra persona, digamos, desde un nivel superior, no se le hablaría desde ideas sin palabras. Pues bien, ¿no ven, acaso, que debe haber un lenguaje universal? Las ideas están allí aún antes que se empiece a hablar desde ellas.
Se aprende un lenguaje específico de palabras y así no se puede comprender al otro que emplea otras palabras, y cabe recordar que, aun empleando las mismas palabras, tampoco se comprenderán los unos a los otros. Pero si mediante una gentil concentración interior se pudiera comunicar una idea a otro, sin la intervención del lenguaje palabra, esto es, sin abrir la boca, no se ve pues que la otra persona, si tiene el entendimiento claro, oirá lo que se le dice como si lo hiciera en su propio lenguaje palabra. Ahora bien, luego proseguiré exponiendo este difícil tema. Pero antes les diré que la clarividencia, toda la comunicación a distancia, o todo lo que está conectado con lo que alguien dice sin emplear aparentemente un lenguaje, al parecer por arte de magia, todo esto tiene que ver con el hablar desde el nivel de las ideas. Este es el habla silenciosa. Empero es una forma de habla, aunque sin descender a las palabras reales. Así, comprendemos ahora, cómo al aprender un lenguaje común, esto es, de ideas, las ideas del trabajo, los resultados que se obtienen suelen ser extraños, en apariencia. Si han captado lo que acabamos de decir, nada hay de extraño en ello. Por el contrario, era de esperar. Pero estoy hablando a personas que han aprendido pacientemente las ideas trabajo y las han ordenado en su intelecto, y por haberlo hecho así anhelan casarse internamente con ellas. ¿Qué es ese casamiento secreto? Es trabajar sobre sí tal como lo señalan dichas ideas. Si no hace la nueva verdad que le fue enseñada, sino que se contenta con hablar incesantemente de ella, no sirve para el trabajo, y no logrará resultado alguno. A la larga el trabajo escoge a la gente. Sí, pero es preciso recordar que, para comprenderlo, se necesitan años y años. El señor Ouspensky dijo una vez, no preste atención a las palabras. Preste atención al significado que está tras las palabras.